porque voy a firmar el decreto para la publicación de la reforma a la Constitución con el propósito de mejorar el Poder Judicial, porque necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el Poder Judicial, que los jueces, magistrados, ministros apliquen al pie de la letra el principio de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, que tengamos un auténtico, un verdadero Estado de Derecho, no un Estado de chueco, que se acabe la simulación, porque se hablaba también de que vivíamos en democracia, pero no, dominaba una oligarquía, eran los que mandaban, los de mero arriba, una minoría con fachada de democracia, había simulación. Ahora es distinto, ahora sí es el pueblo el que manda, el pueblo es el que decide y se lleva a la práctica lo que establece el artículo 39 de nuestra Constitución, que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El poder dimana del pueblo, dice la Constitución, y se instituye en su beneficio. Entonces, esta iniciativa de reforma al Poder Judicial la vamos a firmar, la vamos a suscribir en este día histórico. Se tiene que publicar, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la mayoría de las legislaturas locales, como la misma Constitución lo exige. Y la Constitución también establece que el titular del Ejecutivo tiene que publicar esta reforma, que es lo que estamos haciendo este día 15 de septiembre del 2024. Voy a firmar. ¿Cómo ves si la levantamos así? 15 de septiembre, a unas horas del grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador 2024, y el día que saldrá publicado o que sale publicado en el Diario Oficial, la reforma al Poder Judicial. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias. El tema de moda en la política mexicana es la reforma judicial. Pero primeramente, ¿sabes cómo está conformado y cómo funciona el Poder Judicial? Hay que saberlo, ¿no? Yo te explico. Primeramente comentar que el Poder Judicial está compuesto por varios órganos, los cuales son los siguientes: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales de circuito, juzgados de distrito, y el Consejo de la Judicatura. De todos estos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el organismo más importante del Poder Judicial, el cual está conformado por 11 ministros que duran 15 años en su cargo. Al final, uno de ellos se convierte en ministro presidente que llevará a cabo todas las sesiones. Al mismo tiempo, los ministros se dividen en diferentes plenos para discutir diferentes temas y en cada uno de estos plenos van 5 ministros. El Tribunal Electoral está conformado por magistrados
al igual que los tribunales de circuito, tribunales colegiados y unitarios. Al mismo tiempo, los juzgados de distrito también están conformados por jueces. En resumen, el Poder Judicial se encarga de resolver los conflictos de la sociedad que emanan de algún problema que tenga que ver con la Constitución, es decir, interpretar la Constitución y castigar o resolver de acuerdo a lo que dicta la misma. Es lo que hace el Poder Judicial. Ahora sí, vamos a la reforma. Oye, más despacio, cerebrito. ¿Y qué hacen los magistrados o qué? Tienes razón. Déjenme les explico. Un magistrado es superior a un juez. Trabaja en el mismo Poder Judicial, pero tiene una categoría más alta. Juzga, ejecuta y calcula la ley, ejecuta la ley de acuerdo a la Constitución y de manera independiente. Trabaja en tribunales y es responsable de la segunda instancia, como les comenté, es responsable del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Juicios y amparos directos y también juicios contra ministros mismos. Manejan juicios contra jueces de distrito. Y son 7 puntos de los cuales ellos mismos se encargan. Interpretar la ley, resolver temas entre particulares y gobierno, proteger los derechos humanos de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales, dar medidas para el buen funcionamiento del tribunal, sanciones administrativas a secretarios administrativos del Poder Judicial. Autoriza a los secretarios para realizar diligencias fuera del Poder Judicial. La reforma judicial propone 4 puntos diferentes a tratar para mejorar el Poder Judicial, y son los siguientes. La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, es decir, eficiencia, austeridad y transparencia. Punto número 2, y el más polémico, la elección popular de ministros, jueces y magistrados para buscar mayor autonomía del Poder Judicial. Sustituir al Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano encargado de evaluar el trabajo de los jueces y magistrados dentro del Poder Judicial, por un organismo independiente que se encargue de evaluar su trabajo para dar un mejor resultado de manera eficiente. Por último, nuevas reglas procesales, es decir, justicia expedita, buscar el equilibrio entre poderes. La nueva integración de la Suprema Corte consiste en lo siguiente: reducir el número de ministros de 11, que son actualmente, a 9. Junto a ello se reduce el periodo en su cargo de 15 a 12 años de estancia. Así como les comenté, existían 3 salas, ahora solamente se busca que exista una, que sea el Pleno General, y ahí se pueden discutir todas las demás sesiones. Y junto a ello, la eliminación de la pensión vitalicia para tanto ministros actuales como los que vendrán en el futuro. Así también la reducción de salarios al tope máximo que puso el presidente de la República, donde no se puede ganar más que él, solamente en altos mandos del Poder Judicial. He ahí un poco de la polémica. Ese es el punto número 1 de la reforma judicial. ¿Cómo se encuentra el punto número 2, en el que habla de la elección popular de jueces y magistrados? Vamos a esto. Plantea que a partir del año 2025 se haga una elección para conformar a los jueces magistrados del Poder Judicial. Se contempla que los que están actualmente puedan participar, pero existen diferentes lineamientos. Se presentarán 30 candidaturas paritarias, es decir, hombre y mujer, de 3 diferentes poderes. 10 del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente. 5 candidatos por cada cámara, es decir, 5 los senadores, 5 la Cámara de Diputados para conformar los 10, y 10 del mismo Poder Judicial. Será un periodo como de campaña de 60 días, donde no existirá precampaña, solamente el periodo de campaña donde darán a conocer propuestas y se darán a conocer ellos como candidatos. Es importante saber que no se permitirá financiamiento de ningún partido político ni de nadie para estos candidatos. Sin embargo, contarán con su tiempo y espacio en radio y televisión para promoverse ante la sociedad. Un partido político podrá realizar proselitismo por ninguno de los candidatos, esto para que sean independientes. Y al final, el que revisará y apoyará la elección será tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea que cualquier hijo de cuico puede ser magistrado o juez. Nah, pues hasta yo, mira, es más, apúntame. Nah, de hecho eso es una gran farsa. Todo el mundo te ha vendido que cualquier persona puede ser juez o magistrado con esta reforma. Pero no es así. Estos son los lineamientos que se piden para poder participar, para poder ser juez o magistrado y ser votado. Primer punto, ser licenciado en Derecho. Contar con un promedio académico de 8 y de 9 en materias especializadas en la materia. Obviamente estar titulado. En caso de ser magistrado o magistrada de distrito se necesitan mínimo 3 años de experiencia, es decir, 3 años de experiencia en el área jurídica.
tener buena reputación o, lo que es lo mismo, no tener denuncias de ningún delito o haber estado encerrado o haber estado acusado de algún delito de corrupción o de algún delito de foro común. Residir en México por lo menos el último año y obviamente ser mexicano. Y por último, no haber sido ni secretario de Estado, ni fiscal, ni presidente, ni diputado, ni senador, ni gobernador. Esto para evitar el tema de que sea de algún partido político o ex de algún partido político. Estos son los lineamientos para elegir a los candidatos para los jueces. No cualquiera puede ser juez. Ojo con este dato. Ah, mira, ese dato no lo sabía. Pues de hecho en la tele nos dicen otra cosa. Pero qué bueno que lo dices. Eso viene ahí en la reforma, ¿verdad? Sí, ahí viene especificado. Pero somos el único país que va a hacer esta mamada, ¿no? De hecho, podemos tomar en consideración otros 4 países que han realizado la elección de jueces por voto popular. Estos son los siguientes. En Suiza, los jueces son elegidos por el Parlamento, pero hay estados de ese país que los eligen de manera democrática. En Japón, el presidente elige a los jueces, pero cada 10 años se someten a una votación para renovar su cargo o no. Y en uno de los casos más sonados, Estados Unidos, se eligen los jueces por el presidente, avalados por el Senado, y en ciertos estados de la República sí se eligen a sus jueces y magistrados. El último país es Bolivia, donde sí los jueces se eligen de manera democrática, y este sistema lo han llevado por años. Por si no sabían, el proceso de la elección de jueces actualmente es por medio del Senado de la República. El presidente presenta tres candidatos a ser ministros de la Suprema Corte, y el Senado de la República se encarga de votar por el mejor perfil. Esa es la elección actualmente, y las que les presenté es la que se está proponiendo en la reforma. En dado caso de una ausencia total de ministros en la Suprema Corte, será el Senado el que designe a una persona interina hasta la próxima elección para completar este proceso. Actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal es el organismo encargado dentro de la Suprema Corte de evaluar el funcionamiento, el comportamiento y los resultados de las votaciones de alguna controversia de los diferentes magistrados y jueces en el Poder Judicial. Se habla de que es complicado y es conflicto de interés porque este mismo organismo se encuentra dentro del Poder Judicial y es dirigido por el presidente de la Suprema Corte. ¿Qué se busca hacer con esto? Ahí va el punto número 3. Sustituiría el Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano de administración judicial, formado por 5 magistrados que durarán 6 años en su cargo. Estos serán propuestos por el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Podrán recibir denuncia de cualquier persona o autoridad para investigar ministros, magistrados, jueces, por actos contrarios a la ley de interés público, hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad, encubrimiento de delincuentes o las resoluciones no se ajusten a la objetividad, imparcialidad, independencia y profesionalismo. Estos son los puntos por los cuales alguien podrá denunciar a los jueces dentro de este tribunal. Las sanciones son las siguientes: arrestación, multa, sanción o destitución. En caso de delito, llegar a presentar la denuncia frente al Ministerio Público y también empezar un juicio político. El órgano de administración judicial estará conformado por 5 personas, 6 años de duración, elegidos también por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Por los poderes de la Unión, es decir, 1 será nombrado por el presidente, 1 por el Senado y 3 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es responsable de elaborar todo el tema administrativo de la carrera judicial, así también de elaborar el presupuesto, el mismo control interno del funcionamiento de los trabajadores dentro del Poder Judicial de todos los niveles. Dentro de la reforma judicial se han trabajado en 5 puntos dentro de las nuevas reglas procesales en los momentos de las investigaciones. Déjenles explico cuáles son. Justicia expedita. Periodo de 6 meses para resolver problemas penales y 1 año para resolver problemas penales. Si no se cumple con este periodo, será sancionado por el Tribunal de Justicia, el nuevo organismo que se ha creado. Suspensiones. Prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias y acciones de constitucionalidad. La justicia local. Los poderes judiciales de los estados deberán establecer sus propias reglas para la elección de sus jueces, como sus órganos de disciplina y de revisión de manera independiente. Manejo del fideicomiso del Poder Judicial.
Cuando una vez concluyan todos los juicios pendientes de los magistrados, deberán de integrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Hablando del tema que ya hablamos, del tema de las pensiones y los sueldos, y es que habla de que al final de estos periodos los magistrados y jueces se incorporarán a pensiones del bienestar, es decir, como cualquier otra persona del país, y se les dará su pensión por medio de eso. Al mismo tiempo, no se afectará ningún derecho laboral de ningún trabajador del Poder Judicial de menor medida. Eso es muy importante porque ha habido varias propuestas sobre eso. Como ven, esto es todo el contexto de la reforma Poder Judicial, tanto su origen, explicando qué quiere decir la reforma, cómo se conforma el Poder Judicial y los pros y contras. También las afectaciones o los que han estado a favor y en contra. Y ahora te digo, ¿tú qué opinas? ¿Piensas que con esto la justicia en México va a mejorar? ¿Piensas que puede haber faltado otras cosas? Por ahí muchos mencionan que necesita complementarse con una reforma a la fiscalía. Yo creo que sí, pero ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto va a funcionar? ¿Crees que con esto se pierde completamente la independencia del Poder Judicial? ¿Crees que vamos a un retroceso o crees que avanzamos? Lo que me importa a mí es que tengas un criterio y que no te quedes con lo que te dicen solamente en la televisión. Ánimo pues.